Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado catedrático de Derecho Penal. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en el programa. Bien, vamos a hablar de temas varios porque siempre es interesante conversar contigo, un hombre de plurales temas con los que se puede conversar. El tema del acuerdo de colaboración eficaz, que ya se va a hacer público, en parte gracias al recurso de Philip Butters. ¿Qué cosas se puede esperar encontrar ahí? ¿Por qué es tan crucial? Porque yo veo que mucha gente de redes sociales ya está celebrando, ¿no? Por fin se logró. Y por otra parte tenemos al sector un poco más caviarón, que está minimizando, ¿no? El santo grial de la derecha, le llaman algunos incluso. Pero ¿qué se puede esperar detrás? Es increíble cómo la izquierda caviar siempre tiende a minimizar sus derrotas, presentándolas como nimiedades. Uh-huh. Si la cosa hubiera sido tan nimia, entonces desde el primer momento se hubiera dado a conocer el contenido de ese acuerdo de colaboración y no hubieran defendido más bien una suerte de necesidad de mantenerlo bajo 7 llaves y más, oculto que un secreto de Estado. Uh-huh. Ahora, personalmente creo que a partir de la sentencia de homologación dada por la juez Álvarez Camacho, uh-huh, y cómo se ha venido desenvolviendo el conjunto de procesos judiciales que involucra a Odebrecht, todo te lleva a más o menos arribar a una conclusión básicamente lógica, que es la siguiente. El acuerdo de colaboración fue suscrito única y exclusivamente por 4 casos. Nada más que por 4 casos. ¿Cuáles casos eran? La vía expresa Costa Verde, uh-huh, la vía expresa Cusco, la línea María 2 y tienes el tema de la interoceánica, uh-huh, ¿no? Única y llanamente por esos 4 casos. El ordenamiento procesal peruano señala que una persona que ha participado en una comisión delictiva y se acoge al beneficio premial de la colaboración eficaz, tiene que brindar información sobre el caso que se está tratando, porque el acuerdo surte efectos única y exclusivamente para esos casos. Uh-huh. Digamos, si en el camino se encuentra la comisión de otros eventos delictivos o se conocen ya de antemano otros, los efectos de este acuerdo no pueden extenderse a otras áreas de las investigaciones. Y lo que sucede precisamente aquí es que los mal llamados fiscales héroes, uh-huh, extendieron los efectos del acuerdo de colaboración, contraviniendo la legislación peruana y generando lo que en la doctrina internacional se conoce como la inmunidad procesal, uh-huh, y que en este caso consiste en que todos los beneficios que se daban a Odebrecht única y exclusivamente por estos 4 casos. ¿Cuáles han sido esos beneficios? En primer lugar, que no se les embargara absolutamente nada, no se les ha embargado ni un clip, ni un lapicero. Segundo, que el saldo de la venta de la hidroeléctrica de Chagua, uh-huh, 520 millones, se les devolviera íntegramente. Que a pesar de que ellos tenían una reparación civil de como 600 millones, ¿no? La reparación civil de 650 me parece que, si no me falla la memoria, pagaderos en 15 años, en cómodas cuotas anuales, considerando que la Contraloría ha estimado en un cálculo conservador que todo el daño que le ha generado Odebrecht y sus socios delincuentes del Club de la Construcción, sí, le han causado un forado al Estado peruano de 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde se estipuló la cifra de 650 si el daño había sido mucho mayor? Bueno, el señor José Domingo Pérez, que es el suscriptor de ese uh-huh, acuerdo de colaboración, ha revelado pues su condición de un economista que desconoce la matemática, ¿no? Porque, uh-huh, digamos, en el mes de febrero, por ejemplo, haciendo una breve digresión, de acuerdo a lo que sabemos por Philip Butters también, cuando se dio a conocer el tema del incremento patrimonial y económico de este fiscal que no puede sustentar, en el mes de febrero del año 2022
se gastó con su tarjeta 50.000 soles cuando sus ingresos son 14.000. ¿Cómo Sí. lo haces, no? Bueno, el señor tiene una investigación por enriquecimiento ilícito. Ya ¿no? le acaban de formalizar investigación preparatoria. Entonces, con un economista de esa talla, es entendible, pues, por qué si el forado que se le ha causado al Perú es de 20.000 millones de dólares, solamente se le cobre alrededor de 650 millones de dólares, y en 15 años, cuando la moneda sigue devaluándose. Ahora, ¿a cambio de qué? A cambio de que se aperturen los servidores Drowsys, MyWebDay, y dieran a conocer los nombres de las personas a las que se les había asignado apodos, los famosos codinomes. Sí. A la larga, los servidores fueron declarados prueba ilegal. En consecuencia, no servían para nada. Y segundo, en una de las últimas intervenciones del señor Barata, cuando le preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerda usted a quién le llamaban Gareca? No recuerdo, no me acuerdo. Ya no se acuerda absolutamente de nada, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa ha dado Odebrecht para merecer este acuerdo de colaboración? Nada. ¿Y qué ha ganado? Todo, porque añadidamente a lo que te he enumerado, encima el acuerdo establece que no se le puede abrir ningún proceso penal, ni trabar embargo de ninguna naturaleza, ni hacer responsabilidad civil administrativa contra ninguno de los exfuncionarios de Odebrecht, ni contra la empresa. Entonces, lo que vamos a encontrar en el acuerdo de colaboración es precisamente cómo es que, sobrepasando el límite de esos 4 casos, de los 48 que tiene Odebrecht, se le ha dado todos los beneficios premiales sin merecerlo, yendo contra la ley, prevaricando, porque eso es delito de prevaricato, y al mismo tiempo constituyendo ya desde un punto de vista moral una auténtica traición a la patria, ¿no? Ahora, si es que comparamos el acuerdo que ha tenido el Perú con Odebrecht, a diferencia de acuerdos semejantes que hayan tenido otros países, porque Odebrecht no solamente actuó en el Perú, sino en muchos países de la región. ¿Qué tan permisivos fueron otros países? Depende de la legislación. En el Brasil, por ejemplo, o en Colombia, se utiliza la figura, en Colombia específicamente, del principio de oportunidad. Aquí nosotros también tenemos principio de oportunidad, pero tiene otro significado jurídico. En Colombia se permite que una persona que ha cometido un delito pueda revelar hechos, y cuando se va a acordar, me acuerdo, y le va sacando con cucharita, entonces, a pesar de que el acuerdo es solamente por un caso específico, esto se los puedes extender para otros. Pero esa es la legislación de otros países. En el Perú eso está prohibido. Entonces tú no puedes, porque no existe en el Perú, otorgar inmunidad procesal, y peor aún, a cambio de nada. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, creo yo, básicamente en el momento en el que leamos este vil acuerdo. Ojalá que sea más pronto que tarde. Pasemos ahora al tema Dina Boluarte. Ha sido citada para declarar por el caso Cofre. ¿Qué le espera a la señora Dina Boluarte? Seguramente el próximo año va a ser un año determinante para el resto de su vida. La señora Dina Boluarte es un cadáver que hace tiempo camina como zombie, ¿no? Y nadie le ha notificado. Y el problema es que la señora sigue comprándose todos los boletos para seguir recitando el poema vallejiano, ¿no? Y el cadáver, siguió muriendo, ¿no? Porque, digamos, es tan torpe, otro término menos agresivo no cabe con ella, ni con sus ministros, que en temas tan absurdos, tan tontos, tan niños, como por ejemplo el tema de la nariz, el tema de la operación, o el mismo tema del famoso cofre, donde, de acuerdo a trascendidos, ahí no se encontraba Vladimir Cerrón, sino que habían otras encerronas de naturaleza personal. Sin embargo, se enredan en una serie de mentiras tan absurdas, ¿no? Que a la larga termina complicándole la vida. Sí, tenemos justamente una nota sobre las investigaciones de Dina Boluarte. Vamos a escucharla, vamos a observar a aquellos que nos siguen en las plataformas de las redes sociales. ¿Qué es lo que se obtiene cuando la presidente de un país se ve atrapada en escándalos, investigaciones y acusaciones graves?
En el Perú de Dina Boluarte, la respuesta se hace evidente. Estadística de desaprobación y un tenso año nuevo para la jefe de Estado. Desde el inicio de esta investigación, el 24 de septiembre de este año, al día de hoy, han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable. Solita se dispara a los pies. Una persona que demuestra en cada momento y a cada instante no ser una política, de verdad, mucho menos una estadista. Ahora una citación le espera a la flamante presidente Dina Boluarte por el caso Cofre. Firmé la resolución ya fijando la fecha para los próximos días para que la señora presidenta sea convocada. Es lo único que nos podemos nosotros expresar en ese sentido. ¿Para cuándo la va a convocar? Para el 2 de enero, si mal no recuerdo. Anuncio que llega después de un desafiante mensaje a la nación de Boluarte, expresó notoriamente su molestia por el avance de las investigaciones sin que su versión fuera escuchada. Señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa Valenzuela, desde el 22 de noviembre, usted asumió competencia sobre este caso. Llámeme y declararé. Siempre lo hice. La respuesta no tardó en llegar, pues la fiscal Delia Espinosa recogió el guante y citó a Boluarte justo después de Año Nuevo. Pero próximamente, la señora Boluarte no solo deberá responder por las 59 muertes en las protestas, también posee investigaciones por financiamiento ilegal, plagio académico, además del uso de relojes Rolex sin ser declarados, así como especulaciones de enriquecimiento ilícito mientras el país atraviesa una crisis de inseguridad. Un total de 19 denuncias constitucionales. Probablemente una vez que llegue la banda presidencial, en ese mismo momento se le esté formalizando investigación preparatoria a la señora. Entonces yo lo que veo es que ella va a engrosar la suma o la fila de presidentes encarcelados con o sin razón. Nunca fui a Mykonos, no conozco ese condominio. Tantas veces, Dina. Ahora le tocará pasar Navidad y Año Nuevo pensando en su cita con la Fiscalía de la Nación el primer día hábil del 2025. Mientras ella sigue viendo a sus enemigos políticos en cada aparición que tiene. Están dolidos los que no son parte de este gobierno y no lo serán. Sus enemigos sigan acumulando elementos probatorios, entre comillas, para incriminar. El país se prepara para recibir el nuevo año. Todo indica que la primera semana de enero la presidenta tendría que enfrentar a la justicia. La pregunta queda en el aire. ¿Qué versión le dará ahora la mandataria y cómo impactará esto en su gobierno para que llegue al 2026? Muy bien, escuchábamos o veíamos una nota para aquellos que nos siguen a través de las plataformas en YouTube y en Facebook sobre justamente las investigaciones en contra de Dina Boluarte. Una actitud un poco altanera, me parece, de parte de Dina Boluarte, un poco retadora, ¿no? Como diciendo, acá estoy empechando. Y luego dice algo que, no, yo que pasa ya al reino de lo risible. Dice, están dolidos porque no son parte de este gobierno. Su gobierno tiene 3% de aprobación. ¿Quién querría ser parte de un gobierno así? Bueno, lo que revela pues precisamente la torpeza con la que se desenvuelve esta señora, porque ella no es política, mucho menos es estadista, ¿no? Ahora, independientemente de ese conjunto de características personales que la definen a ella, también es cierto que el caviarismo, que se ha sentido traicionado por la señora Boluarte, y que tiene el control, al menos del Ministerio Público en este instante, lo tendrá en el Poder Judicial desde el 2 de enero del próximo año, cuando Janet Tello asuma la presidencia del Poder Judicial y Miluz Cacano la presidencia de la Corte Superior de Lima. Utilizan estas instituciones, me estoy refiriendo al caviarismo, para
utilizar para convertirlas en cuchillos de venganza que sirven para hacer lo que ellos saben hacer: empapelar, generar procesos de investigación. Me parece que ya tiene 10 carpetas de investigación la señora Boluarte. En un país en el que exista Estado de Derecho y juridicidad, al menos 8 de esos casos se caerían, ¿no? Bastante improbable el caso Rolex. Ese sí tiene ribetes de algún tipo de ilicitud desde el punto de vista del cohecho. Pero puede la señora salirse con la suya con la respuesta que dijo que eran prestados. Si fuera así, digamos que podría salirse con la suya, o hay evidencias suficientes como para probar que no fueron prestados, sino que fueron un obsequio. Lo que pasa es que existen evidencias, efectivamente, como por ejemplo las transferencias de partidas económicas del MEF hacia el gobierno regional de Ayacucho. Sí. Ahora, ciertamente no han ido a los bolsillos del presidente del gobierno regional, sino para beneficiar a Ayacucho. Pero esa es una forma de beneficio, pues, político para el gobernador regional de esa región, a cambio del préstamo, ¿no? En el caso de que sea un préstamo, efectivamente. Entonces, yo creo que ahí sí hay un hilo que, si tú empiezas a jalar, vas a tener una madeja. Pero hay otros temas tan estúpidos por su propia naturaleza jurídica, como por ejemplo pretender endilgarle la muerte de 60 peruanos, sí, a partir del 7 de diciembre del 2002 hasta enero del 2023, ¿no? 22 a 23. Porque, fíjate, la imputación es la de comisión por omisión. ¿En qué consiste esta figura de comisión por omisión? Te lo voy a poner con un ejemplo para que los radioyentes y los televidentes nos comprendan. Si tú estás paseando por la playa y ves que un niño está ahogándose en el mar y tú no haces absolutamente nada para salvarlo, ¿puedes responder por la muerte de ese niño? O sea, ¿se te puede procesar a ti por la muerte de ese niño en condición de homicida? No, pues no. En absoluto, ¿no es cierto? Porque alguien podría decir, pero ¿cómo no? Si él tenía, digamos, cualquier ser humano podría... Sí, pero eso es una cuestión de carácter moral, no es una cuestión de carácter jurídico. Entonces, para poder afirmar que tú has matado, y a ella se le está acusando por asesinato, por comisión por omisión, asesinato significa matar a alguien. Y matar significa tomar no solamente la decisión en el ámbito íntimo personal, sino ejecutar una serie de acciones destinadas a matar. Pero si tú ves al niño y no haces nada, no te pueden decir que tú has matado a ese niño. Pero poniéndome en el caso de seguramente aquellos defensores o aquellos enemigos de Dina Boluarte que quieren responsabilizarla a ella por la muerte de 50 y pico peruanos, ¿no tiene acaso ella el mando de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas del Orden y por consecuencia ella es la responsable por lo que hagan las personas que dependen de su mando? Su responsabilidad es política, pero bajo ningún punto de vista tú le puedes endilgar la comisión del delito de asesinato, que es matar. Porque, te repito, matar significa hacer cosas tendientes a quitarle la vida a una persona. ¿Y quién va a ser responsable de esas muertes? Otra cosa es dejar morir a alguien. Por ejemplo, en el ejemplo que te puse, tú no mataste al niño, lo dejaste morir. La pregunta es, ¿vas a responder por eso? ¿Vas a responder por eso? Entonces, aquí lo máximo que se le podría reclamar a la señora es, bueno, ella como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales no hizo nada para evitar que se mate. Bueno, esa podría ser la fórmula siempre y cuando exista un deber legal de que efectivamente ella tiene la responsabilidad de evitar que se mate. ¿Me dejo entender? Sí. Pero ella no tiene esa responsabilidad jurídicamente hablando, la tiene políticamente. ¿Y quién es el responsable jurídico? ¿Hay responsable jurídico? El que disparó, pues, la metralleta. El que mató. Ya, pero es un miembro de la policía
¿Y él es el responsable único o...? Él es el responsable único, en el caso de que haya sido el policía, en el caso de que haya sido el militar. Ujú. Porque si tú le preguntas al policía, ¿por qué disparó y mató? A ver si te va a decir, no, lo que pasa es que mi comandante me dijo que yo le disparara justo a esa persona para matarla. Eso no ha sucedido, pues, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo recuerdo a la ex defensora del pueblo interina, esta señora Añaños, ¿no? Rabollar Añaños, Ujú. Eliana, que dice que llamó por teléfono al comandante general del ejército y a otras personas pidiéndole que dejen de disparar a las personas. Y luego manifiesta de que a pesar de todos los intentos no se pudo comunicar ni con el presidente del Consejo de Ministros ni con el comandante general del ejército, y como consecuencia de ello murieron alrededor de 14 personas en Ayacucho y luego también en el resto del país, sumando 60. Ujú. Esa es una argumentación política, no es una argumentación jurídica. Ahora, Eso tú no le puedes endilgar a la presidente, pues. sobre la responsabilidad, quiero saber qué opinas tú, ¿no? Porque tenemos a un grupo de personas que convenció a la población de que estaban en su legítimo derecho de salir a tomar aeropuertos y quemar fábricas y saquear bodegas y obligar a la gente a marchar con ellos en contra de un gobierno que era constitucionalmente legítimo porque la señora Dina Boluarte era vicepresidenta y le correspondía a ella asumir la presidencia. Aquellas personas que engañaron a la población, a estos pobres 50 personas, a salir a la calle, ¿no son ellos responsables por la mentira, por asusar a la población? Ellos son más responsables políticamente por haber asusado y peor aún en función de mentiras, ¿no es cierto? Como por ejemplo la señora Sigrid Bazán, Sí. pidiendo más muertos para Ujú. que se le escuche. La señora Verónica Mendoza hablando de gobierno usurpador. ¿Cuál gobierno usurpador? Ella Sí, votó por ese gobierno. Que además ella votó por ese gobierno. Y la Constitución señala que cuando el presidente deja de ser presidente, Sí. el vicepresidente asume la responsabilidad del mando presidencial. Ahora, algo que hay que tener bien en claro, Pancho, no existe tal derecho de protesta. Eso no existe. Ni aquí, ni en la China, ni en la Luna, ni en Plutón, ni en ningún otro lugar. Ujú. Lo que existe es el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. Pero particularmente en el caso de la libertad de reunión es pacífica y sin armas. Ujú. Y aquí ha sucedido exactamente todo lo contrario. Porque no solamente se reunieron no de manera pacífica, sino de manera violenta, utilizando armas hechizas, Ujú. porque hemos visto cómo utilizaban bombas Molotov y también construían fusiles con tubos de cañería, Ujú. ¿no es cierto? Y utilizaban avellanas y piedras y ondas. Y luego tomaron el aeropuerto. Nosotros somos suscriptores de la Convención Internacional contra el Terrorismo. Sí. Y uno de los artículos de esa Convención Internacional contra el Terrorismo dice claramente que el que atenta contra la integridad de un aeropuerto civil comete delito de terrorismo. Entonces, ¿dónde está la legítima protesta de la Sí. que hablan los comunistas y los caviares? Eso no existe. De modo tal que cuando el Estado sale a tomar el control y el orden, se causan y se generan los efectos de estas muertes, que además están en investigación. Yo particularmente tengo la tesis que muchos de estos 60 fueron asesinados por ellos mismos para ganarse su Inti Brian a pedido de Sigrid Bazán, Ujú. de que necesitamos muertos, porque de esa manera pretendían tumbarse el gobierno de Dina Boluarte. Además, recordemos que hay más de 10 personas que fallecieron justamente porque las carreteras estaban bloqueadas y no pudieron llegar a la ambulancia, no pudieron llegar a la clínica, al hospital correspondiente. ¿Y qué ONG está defendiendo los derechos humanos de esas personas? Parece que solamente son derechos selectivos, ¿no? ¿Quién está defendiendo los derechos humanos de la familia del policía José Luis Onjo, que fue quemado vivo en Puno? Ujú. ¿Quién está defendiendo la vida de los 14 soldados que fueron empujados al río en Puno para que murieran ahogados? Eso es terrible, ¿no? Son derechos de humanos selectivos, nomás es lo que defienden esas ONGs. Pero políticamente hablando, porque ya vemos que la izquierda quiere arrimar estos fallecidos hacia la derecha, ¿quién va a asumir finalmente esta responsabilidad? Yo creo que nadie, ¿no? Pero va a ser esa una pelea dura seguramente en los próximos comicios electorales, donde
derecha e izquierda traten de atribuirse la responsabilidad de los fallecidos para poder capitalizar políticamente de ello. Mira, una cosa que ya resulta insoportable es tratar de realizar actividad política en un escenario tan enrarecido por la actividad caviar que tiene el control del sistema de administración de justicia, que le gusta realizar judipolítica, ¿no? Y esto ya no es política, vale decir, si tú como político profesional, no como un aventurero de la política, a lo Pedro Castillo, que reconocía que no había sido preparado para ser presidente de la República, Sí. o la propia Dina Boluarte, pero tú te dedicas a hacer política profesionalmente, y lo que necesitamos son políticos profesionales, luego corren el riesgo de que por quítame esta paja o porque te crean cosas, terminas en un escenario de naturaleza judicial. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento en que los políticos verdaderos tomen conciencia de la necesidad de rectificar este asunto, porque una cosa es hacer política profesional y otra cosa es hacer pantomima de política con la judipolítica, ¿no? Y eso ya tiene que acabar definitivamente. Sí. Bueno, vamos a ver el próximo año, que ya es un año, bueno, la segunda mitad del próximo año que ya se calienta un poco más el tema electoral, cómo es que se utilizan estos fallecidos de manera política. Vamos a pasar a otro tema que también es de suma importancia y no debemos dejar de lado, que es el Tribunal Constitucional ordena liberar al general Juan Rivero Lasso. ¿Qué significa esto para la historia peruana? Bueno, el día de ayer, martes 17 de diciembre, ha sido un día histórico, ¿no? Para la democracia. Básicamente por las dos decisiones que fueron dadas a conocer por el Tribunal Constitucional. Esto de declarar fundada la demanda de habeas data de Philip Butters. Y segundo, porque se declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus interpuesta a favor del general Rivero Lasso. El general Rivero Lasso ha estado encarcelado 25 años. 25 años. 25 años. 3 en una primera etapa, Sí. militarmente hablando, y 22 años después de manera judicial. Y es el único ser humano en el planeta Tierra que ha sufrido prisión preventiva por 12 años. ¿Quién? 12 años. 12 años de prisión preventiva. ¿Quién en el mundo ha podido sufrir 12 años de prisión preventiva? El general Rivero. ¿Y todo a raíz de qué? Tal como lo reveló Marieta Rivero, hija del general, en el año 2003-2004, un abogado del IDL los contactó a la familia para decirles que ellos sabían perfectamente que el general Rivero, a pesar de haber sido jefe del servicio de inteligencia, no tenía absolutamente ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputaba y sobre todo los vinculados al Grupo Colina, que no tenía nada que ver con el servicio de inteligencia. Ese era un destacamento militar bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos. ¿Y cuál era la tesis fiscal de por qué el señor era responsable? La autoría inmediata, como siempre, ¿no? Entonces, la autoría inmediata, bien utilizada es otra cosa, pero aquí se ha convertido en el Perú en una caja en un cajón desastre del que sacas todo. Justamente esa, él debió haber conocido, ¿no? Porque como Claro. era el jefe, él debió haber conocido. A ver si tú como papá siquiera sabes lo que tu hijo está haciendo en la universidad, ¿no? Entonces, este abogado del IDL le dijo, mire, nosotros sabemos que él no tiene ninguna participación, entonces nosotros tenemos el control del Poder Judicial, lo podemos liberar, pero le pedimos a cambio que usted le diga a su esposo, le dijo a la esposa, que él diga en una confesión que Alberto Fujimori sí tenía un plan sistemático de asesinato a terroristas. Y con eso lo liberamos. Cuando le trasladaron esta propuesta indecorosa, vil, miserable al general Rivero, él no lo pensó dos veces. Dijo, no, yo no voy a canjear mi libertad, quebrando mi honor y mis principios, para beneficiarme yo y endilgar algo que no es cierto. O sea, el general Rivero, Pancho, es un hombre que
constituye un emblema Ujú. de los valores con los cuales el ejército de Bolognesi debían ser, y de hecho que lo han sido, formados. O sea, poner a la verdad Honor. antes que la libertad. Eso Así ahí es, efectivamente. Honor, pues, ¿no? Y Efectivamente. eso le ha costado mucho, porque ha tenido que pasar 12 años de prisión preventiva, 25 años de condena, y de manera absolutamente miserable y violando todos los derechos humanos, la sala de la señora Miluska Cano, una de las más encumbradas representantes de ese sector de jueces ideologizados, con ideas y pensamientos políticos de izquierda. Y está bien que lo sean, pero a la hora de ser jueces tienen que quitar sus ideologías. Condenaron al general Rivero por el tema de el Grupo Colina, imponiéndole 20 años más de cárcel. Con lo cual, entonces, su condena terminaría el 2031. El general Rivero tiene 83 años, es decir, tenía que salir muerto. Claro, fue una condena... Una condena violatoria de derechos Perpetua, humanos. prácticamente, ¿no? Entonces, la defensa lo que solicitó fue la refundición de penas, que estaba prevista en el Código Penal antes de su modificación y que por mandato del artículo 103 de la Constitución le corresponde su aplicación. Si la condena impuesta es menor a una condena anterior, entonces esa condena se subsume a la condena ya puesta. Por lo tanto, la pena ya habría sido cumplida el 2024. ¿Qué le dijeron? No. Usted se pudre en la cárcel y ahí muere. Porque esa es finalmente el objetivo del caviarismo. A los que derrotaron a los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, tenemos que hacerlos sufrir. Como lo recordaba el señor, no recuerdo ahorita su apellido, asesor de Diego García Sayán, reuniéndose con Abimael Guzmán en la base naval del Callao cuando se estaba empezando a formar la Comisión de la Verdad, Churliza. Ahora los militares van a sufrir por haber combatido la revolución, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a ello se le añade un mensaje más. A todos los oficiales jóvenes se les está diciendo indirectamente, miren lo que les va a pasar si ustedes no se adecuan en sus comportamientos al orden que establecemos nosotros. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional, aplicando correctamente los derechos humanos, ha declarado fundada esa demanda y consecuentemente el general Rivero tiene que estar en libertad, si no hoy, máximo el día de mañana, porque ya es un trámite burocrático. Bueno, lo que mencionas o lo que se puede revelar por lo que has narrado es que lamentablemente gran sector de la justicia peruana está politizado, pero no solo politizado, sino fujimorizado, o depende mucho fujicentrista, porque están evidentemente tratando de aplacar a un señor simplemente por tener alguna afinidad o por haber sido parte o cercano de lo que ellos consideran que es el diablo, ¿no? Obsesión patológica, ¿no?, hacia el fujimorismo. Hay que destruirlos a cualquier costo. Ahora, estos jueces pertenecen a una asociación civil. Los jueces, como los fiscales y la policía, están impedidos de sindicalizarse, pero nada les impide asociarse. Y los jueces, estos, están asociados en una asociación civil llamada JUSDEM, que significa Justicia Democrática, lo cual me recuerda mucho a los abogados democráticos que guiaba Marta Huatay, de Sendero Luminoso, ¿no? Los nombrecitos no son casualidades, ¿eh? Veía también que fue el día de ayer, creo, el día antes de ayer, que murió un terrorista del MRTA en la cárcel, que es José Luis Gil. Sí, Rincón. Exacto, ¿no? Es importante también recordar esas cosas porque lo que me da mucha pena es que el Perú tiene una memoria o muy corta o muy selectiva y se olvida de la historia reciente. Memoria de pez, ¿no? Memoria de pez. Dura 24 horas. Claro, el MRTA, ¿qué es el MRTA? Ya la gente se olvida, pero te pueden decir en los colegios que hay 45 géneros, entonces hay una priorización de la idiotez. ¿Cuál es el rol que tiene la sociedad civil? ¿Qué rol tiene el gobierno, los organismos, para que estas historias no sean olvidadas? No solamente la del terrorista, sino también la del general que acaba de ser liberado. Porque muchos jóvenes el día de hoy le preguntas por MRTA, les preguntas por el general Rivero y te van a decir,
¿Quién? ¿Cómo? ¿Perdón? No, y si les pones la foto de Abimael, ni siquiera lo van a reconocer. Exacto. Y te dirán, a lo más, pues, a lo mejor es Papá Noel, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, fíjate, lo que pasa es que nosotros estamos sufriendo los efectos de una planificación, una ingeniería social que empezó a desenvolverse más o menos a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado. Ujú. Y esto se ha ido implementando a través de la penetración y toma de algunas instituciones fundamentales para lograr ese objetivo. Una de esas instituciones es el Ministerio de Educación. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, que vivió entre 1905 y 1980, escribió en su libro El idiota de la familia, de 1973, que en las condiciones actuales en las que se encuentra el mundo, el arma fundamental de las clases dominantes es el arma de la estupidez. Hay que estupidizar a la sociedad. Ujú. Estupidez o estupidización significa adormecimiento. Adormecimiento de conciencia. ¿Y cómo logras adormecer la conciencia de los seres humanos? Justamente tomando el control de los sistemas educativos. Entonces, quienes son padres de familia, no sé si tú lo serás, Aún no tengo la dicha, pero algún día espero. pero los radioyentes que nos están escuchando seguramente podrán dar fe de lo que voy a decir a continuación, porque yo soy padre de 3 hijos, los 2 mayores ya en la universidad, el último todavía en el colegio, pero comparando el sistema educativo de nuestros tiempos a la época en la que nosotros estuvimos en el colegio, vamos, yo vengo de una formación educativa que se acabó en los 80, Ujú. ¿no? Da la impresión que los colegios se han convertido en fábricas de idiotas. Porque en efecto, tal como tú lo manifiestas, un muchacho el día de hoy, gracias a actividades como las de Flor Pablo y su marido, que se ganó $6 millones por hacer un panfleto de ideología de género, y de eso nadie dice absolutamente nada, gracias a las consultorías, estos chicos saben y tienen conocimiento de cómo masturbarse profilácticamente en todas las poses, Sí. ¿no? Y eso es tan vital para el desarrollo de la personalidad, pero no saben absolutamente nada de lo que deberían saber. Es decir, historia, ciencias naturales, matemática, lenguaje, porque por último no saben ni hablar, Exacto. no saben ni escribir. Entonces, cuando tú tienes idiotas en la sociedad, luego tienes a Pedros Castillos Ujú. en el gobierno. Entonces, una implementación de 30 años de estupidización a través del sistema educativo cerrado, complementado con los medios de comunicación de la prensa masiva, tomados y controlados también por este sector, y a lo que se añade el desarrollo de participativo de ONGs, que en realidad son partidos políticos, Ujú. porque realizan actividad política sin estar inscritos en los registros de organizaciones políticas. Entonces tiene los ingredientes necesarios para poder generar una Argentina, una España, una Inglaterra, y en ese camino estaba el Perú. Entonces, para poder revertir esta situación, Pancho, vamos a tener que, si empezáramos el día de hoy, limpiando con lejía Ujú. los sistemas educativos en el Perú y los medios de comunicación, nos tardaríamos por lo menos 20 años en ver a las generaciones que todavía no han nacido, Sí. ¿no?, que empezarían a darle salida al país. Algunos dirán, oye, pero los medios de comunicación, ¿cómo? No, ellos tienen total libertad. Un ratito. Y eso les pasa por no leer la Constitución, de la cual piden su cambio, ¿no? Ujú. Hay que cambiar la Constitución, ¿pero por qué? ¿Has leído la Constitución? No, pero pide el cambio. El artículo 14, párrafo final de la Constitución, dice textualmente que los medios de comunicación tienen el deber, no la facultad, sino el deber de colaborar en la formación educativa y moral Ujú. de la nación. Ese tema que acabas de mencionar es súper importante porque yo lo sé, me consta, que es que hay muchos periodistas que son imparciales con lo inmoral y no se puede ser imparcial con lo inmoral. Estamos en un declive moral justamente gracias a este progresismo globalista que trata de entrar a todos los países de la región, a todos los países de Occidente
Y enseñarle a un niño, como tú bien has dicho, la masturbación en todas las poses posibles, o enseñarle a un niño cómo es que un transexual tiene sexo, o enseñarle a un niño que hombre y mujer no son nomenclaturas biológicas, sino son nomenclaturas de autopercepción, es transgredir con el bienestar del niño, y que un medio de comunicación no denuncie esos actos, sino que por una parte o los valide o se haga de la vista gorda para evitar problemas, es un acto inmoral. Y hay una responsabilidad en los medios de comunicación, hay una responsabilidad en los centros académicos, hay una responsabilidad en las artes, en la cultura, que es justamente ese triunviratum, por así decirlo, una trifecta que ha servido como máquina de hegemonía cultural. Así es, efectivamente. Y además es una absoluta violación a los derechos humanos auténticos. Porque cuando se dice libre desarrollo de la personalidad, no significa que el ser humano va a hacer lo que le dé la gana, o que se va a desviar del curso correcto de la naturaleza humana que él tiene. Libre desarrollo de la personalidad significa que la persona puede elegir dentro del ámbito de un camino a seguir. Porque si no, ya no es libertad, es libertinaje. Libertinaje. Eso es curioso que has mencionado, porque hay muchas personas que se hacen llamar liberales, o en realidad son progresistas, no son liberales, que piensan que a mayor libertad es siempre mejor, pero que se olvidan de que la libertad viene con responsabilidad. Cuando no hay responsabilidad en la libertad y cuando se transgrede los derechos propios o de terceros, entonces ya no estamos ante libertad. Los romanos, que fueron muy inteligentes y de los que deberíamos aprender, y que los chicos de estas épocas no tienen ni la menor idea de quiénes fueron los romanos ni cuál fue su historia, tenían una frase que en la Facultad de Derecho nosotros aprendimos estudiando Derecho Romano. Misi jus nullum jus. A mayor cantidad de derechos no hay ningún derecho. Porque en efecto, lo que tú dices es cierto. Los derechos vienen aparejados con sus contrapartes, los deberes, las responsabilidades. Si yo no tengo el equilibrio entre derecho y deber, y al deber lo pospongo, y entonces empiezo a generar derecho al hacer lo que me da la gana, como por ejemplo, derecho a la protesta legítima. Eso no es protesta, pues eso no es... Y la responsabilidad de no ir a incendiar el Ministerio Público, o tomar el aeropuerto, o quemar el Poder Judicial. Ah, no, pero debe primar el derecho a la libertad de la legítima protesta. Eso no es derecho, eso es libertinaje. Entonces, cuando tú tienes excesiva cantidad de derechos sin el freno de las responsabilidades y los deberes, en realidad no tienes ningún derecho. Estás viviendo en una sociedad zoócrata, caquistócrata, oclócrata. Oclócrata. Es efectivo, ¿no? Quiero agradecer la presencia del doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado catedrático de Derecho Penal, por acompañarnos en esta extensa conversación. Siempre muy interesante conversar contigo, Luis Alberto. Espero que sea muy pronto la siguiente, aunque bueno, nosotros nos vamos, hacemos una pausa ahora en el viernes y regresamos ya el próximo año, pero seguramente el próximo año será un año muy interesante por lo que se viene a nivel nacional, pero también internacional. Ya en otra oportunidad hablaremos de Donald Trump y lo que significa la presencia del republicano en la Casa Blanca de cara a todo el mundo occidental y a todo el mundo en realidad, ¿no? Bueno, siempre a tu disposición y encantado de colaborar en esta, además, batalla cultural de la cual tenemos el deber de seguir impulsando.